Hola a todos. Gracias por acompañarme hoy. Mi nombre es Isabela Montes, y si me ven aquí hoy, compartiendo mi historia con ustedes, es porque necesito que mi verdad sea escuchada. Nací y crecí en esta vibrante, caótica y hermosa Ciudad de México, hace 28 años. Durante toda mi vida me aferré a una imagen, a una idea que, como muchos de nosotros, consideraba sagrada: el amor incondicional de un padre. Creía con cada fibra de mi ser que esa persona a la que llamas padre siempre buscaría tu bienestar, tu felicidad, tu futuro. Pero, ¿qué sucede cuando esa creencia se hace añicos? ¿Qué pasa cuando la persona que se supone debe protegerte es la misma que te apuñala por la espalda, una y otra vez, hasta que apenas puedes respirar? Fue en mi cumpleaños número 28 cuando descubrí la amarga respuesta a esas preguntas. Ese día, mi mundo, mi pequeño y frágil universo, se vino abajo de la forma más cruel e impensable. No fue un accidente, no fue una tragedia natural, no fue un evento externo incontrolable. Fue mi propio padre quien, con una frialdad que aún me hiela la sangre, me pidió $750,000. Permítanme repetir eso, $750,000, y no era para salvar una vida. No era para una emergencia médica urgente. No era para cubrir una deuda de vida o muerte que lo hubiera llevado a la desesperación. Oh no. La razón que me dio, la explicación que se atrevió a ofrecer, fue aún más devastadora. Era por ella, por la hija de oro. Esa frase, esa maldita frase resonó en mi cabeza como un eco ensordecedor. La hija de oro. La escuché miles de veces a lo largo de mi vida, siempre refiriéndose a la misma persona. Siempre la misma preferida. Y en ese momento, esa noche, en medio de lo que se suponía que debía ser una celebración de mi existencia, entendí. Entendí que durante años, toda mi vida, había estado viviendo una farsa, una mentira cuidadosamente construida sobre cimientos de barro y apariencias. Recuerdo cada detalle de ese instante. El silencio que se instaló en la habitación, roto solo por el latido frenético de mi propio corazón. El rubor incontrolable en mis mejillas que apenas podía disimular. La punzada de dolor agudo que se extendía desde mi pecho hasta la garganta, dejándome sin aliento. Me quedé callada. No dije una palabra. Mis labios se curvaron en una sonrisa. Una sonrisa vacía, hueca, forzada. Una sonrisa que era en realidad una promesa silenciosa. Desde ese instante, desde ese abismo de traición y dolor, algo se quebró dentro de mí. Pero de las cenizas de lo que fui, algo nuevo comenzó a nacer. No era amargura, no era rendición. Era una determinación fría y cortante. Fue en ese preciso momento cuando, bajo la máscara de mi sonrisa, comencé a planear. Planear mi venganza. ¿Alguna vez te han traicionado de una forma tan cruel y desgarradora por alguien a quien amabas, en quien confiabas ciegamente? ¿Alguna vez has sentido que tu propia existencia ha sido una manipulación constante? Si es así, y entiendes lo que es ese tipo de dolor, déjamelo saber en los comentarios. Comparte tu historia, tu sentir. Si esta introducción ha resonado contigo, si sientes la intriga y la conexión con este viaje que estoy a punto de contarte, te pido encarecidamente que le des un me gusta a este video. Y por favor, suscríbete a mi canal para no perderte ni un solo detalle de lo que viene. Porque esta historia, amigos míos, es fuego puro. Y lo que van a presenciar a continuación es una quema de mentiras. No creo que nadie nazca con el corazón destrozado, pero sí creo que los primeros golpes, los que marcan, vienen de quienes menos esperas. Para mí, esos golpes comenzaron desde que tengo uso de razón y vinieron de la mano de la persona que se suponía debía amarme incondicionalmente, mi padre. Pero no era solo él, era la atmósfera, el aire que respiraba en casa, siempre impregnado de una comparación tácita, de una sombra que me seguía a todas partes. Esa sombra tenía un nombre: Camila, mi hermana menor, la hija de oro. Desde que éramos niñas, la vida de Camila era un contraste brillante con la mía, que siempre sentí opaca, casi invisible. Camila era el sol, y yo era apenas una luna menguante. Ella, con sus rizos dorados y sus ojos vivaces, captaba la atención de todos con una facilidad pasmosa. Era extrovertida, risueña, siempre envuelta en un aura de carisma que atraía a la gente como el polen a las abejas. Yo, por el contrario, era la niña tranquila, la que prefería un libro a las fiestas ruidosas, la que observaba desde la distancia en lugar de zambullirse en el centro de la acción.
Mi mundo era de libros, de códigos, de pequeños inventos que me hacían sentir un tipo de orgullo silencioso y solitario. Pero ese orgullo nunca parecía ser suficiente para don Ernesto, mi padre. Recuerdo innumerables escenas, pequeños fragmentos que se incrustaron en mi memoria como esquirlas. Camila recitando un poema en el colegio, y mi padre aplaudiendo con fervor, con lágrimas de orgullo en los ojos, proclamando a los cuatro vientos su genio. Y yo, solo unas semanas antes, había ganado un concurso de matemáticas a nivel estatal. Mi padre lo había mencionado de pasada, con un asentimiento breve, antes de volver a su periódico. Bien, Isabela. Muy bien, dijo, pero sus ojos ya estaban en otro lado. El favoritismo no era una insinuación. Era una declaración abierta, una bandera ondeando al viento para que todos la vieran. Si Camila quería algo, lo obtenía. Si Camila expresaba un deseo, se convertía en una prioridad familiar. Si yo tenía un logro, era desestimado, a veces incluso ignorado. Isabela es inteligente, sí, pero Camila tiene ese. Asterisco Ángel asterisco, solía decir mi padre a nuestros familiares, como si la inteligencia fuera una característica menor, algo técnico y frío, mientras que el ángel era la verdadera magia que hacía girar el mundo. No había un día en que no me comparara con ella. ¿Por qué no eres más como tu hermana Isabela? Podrías aprender a ser sociable. Mira cómo Camila se desenvuelve en público, deberías tomar ejemplo. Eran frases que se repetían, martillos golpeando en el mismo clavo, hundiéndome cada vez más en una inseguridad que se arraigaba profundamente en mi ser. Yo luchaba. Dios, cómo luchaba por agradarle. Sacaba las mejores calificaciones, participaba en actividades académicas desafiantes, intentaba ser la hija perfecta a mi manera. Creía que si lograba algo lo suficientemente grande, lo suficientemente impresionante, finalmente vería en sus ojos el orgullo que siempre le dedicaba a Camila. Que al fin me abrazaría y diría: «Estoy orgulloso de ti, mi hija». Pero cada logro era como una gota de agua en el desierto. Desaparecía sin dejar rastro de satisfacción en su rostro. Solo una expectativa aún mayor, o una desviación hacia cómo Camila lo habría hecho mejor, o con más gracia. Mi infancia fue un constante intento de llenar un vacío, de ganarme a un amor que sentía esquivo, condicionado. La sombra de la hija de oro era una nube densa que oscurecía mi propia luz, una luz que irónicamente crecía y brillaba por mi cuenta, a pesar de la falta de reconocimiento. Esa sensación de dolor, de ser siempre la segunda opción, la otra, marcó mi adolescencia y se extendió hasta mi vida adulta. Me convertí en una persona reservada, construí muros alrededor de mi corazón, protegiéndome de un rechazo que ya me parecía inevitable. A pesar de todo, en el fondo, una parte de mí, quizás la más ingenua, seguía ansiando esa validación paterna. Esa misma ansia fue la que me llevó a organizar aquella fiesta de cumpleaños, la que me hizo creer, por un instante, que quizás, solo quizás, las cosas podrían ser diferentes. Qué equivocada estaba, a pesar de la infancia que había tenido, de la constante comparación y el favoritismo descarado. Yo había logrado forjar mi propio camino. Había canalizado toda esa energía y frustración en algo productivo. Mi startup tecnológica florecía. Era mi bebé, mi refugio, el lugar donde mi intelecto y mi esfuerzo eran, por fin, valorados. Mi éxito profesional era la prueba de que podía valerme por mí misma, de que era capaz de brillar con luz propia, lejos de la sombra de Camila o de la aprobación de mi padre. Por eso, para mi cumpleaños número 28, decidí celebrarlo de manera íntima, rodeada solo de las pocas personas que realmente conocían a Isabela, no a la Isabela que se mostraba al mundo. Organicé una pequeña reunión en mi apartamento, un espacio que era completamente mío, diseñado con mi estética, mi tranquilidad. Laura, mi mejor amiga y una abogada brillante, ya estaba allí, ayudándome con los últimos detalles. El ambiente era relajado, con música suave, y el aroma de mi cena favorita flotando en el aire. Estaba en paz. Por un momento lo estuve. La puerta sonó, y, para mi sorpresa, aunque en el fondo siempre hay una parte de mí que espera lo inesperado, la persona que entró no fue solo mi padre, don Ernesto, sino que venía acompañado. Por supuesto, venía con Camila. Ella entró primero, con su sonrisa perfecta y su cabello impecable, como si acabara de salir de una sesión de fotos. «¡Feliz cumpleaños, Isa!», exclamó con una efusividad que siempre me pareció un poco exagerada, casi teatral.
Detrás de ella, mi padre me abrazó. Fue un abrazo corto, un apretón en la espalda más que un gesto de cariño. Sus ojos escanearon la sala, como si evaluara si mi éxito se reflejaba lo suficiente en la decoración de mi apartamento. La noche transcurrió con la superficialidad habitual. Brindamos. Mi padre levantó su copa, sus ojos se posaron en mí por un instante, y por un momento me atreví a esperar unas palabras de afecto, de reconocimiento. Pero sus palabras fueron genéricas, un cliché de cumpleaños, antes de que su mirada se desviara hacia Camila, asintiendo con una aprobación que a mí nunca me concedía. Cuando los demás invitados comenzaron a despedirse, solo quedamos Laura, mi padre, Camila y yo. Fue entonces, justo después del brindis, cuando don Ernesto se aclaró la garganta con esa solemnidad impostada que usaba cuando iba a decir algo importante. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y extrajo un sobre. Un sobre de papel grueso, sellado con cera. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una carta especial? ¿Un mensaje emotivo que por fin expresara lo que nunca había dicho? Lo tomé con las manos temblorosas. El peso del sobre no era el de una simple carta. Abrí el sello con cuidado, mi pulso acelerándose. Deslicé el contenido y no era una carta. No era un regalo, no era una muestra de afecto. Era una documentación formal. Un contrato de préstamo con montos y términos. Y la cifra. La cifra era un sismo. $750.000. Mi sangre se heló. Levanté la mirada confusa de don Ernesto al documento y de vuelta a él. Isabela, comenzó, y su voz era monocorde, desprovista de cualquier calidez. Camila ha tenido una excelente idea de negocio. Un proyecto con un potencial enorme, disruptivo en el campo de algo digital. Recuerdo que ni siquiera pudo nombrar el sector o el tipo de empresa, algo que a mí, que respiro tecnología, me pareció un insulto más. Necesita capital, y tú, mi querida hija, tienes la liquidez necesaria. Considero que sería una inversión inteligente. Tú tienes, y ella. Ella tiene el potencial. La frase, porque tú tienes, y ella tiene potencial, me golpeó con la fuerza de un puñetazo invisible. No era un ruego, no un favor, no una petición de ayuda. Era una exigencia, fría y calculadora. Era una confirmación brutal de que mi valor para él se medía únicamente en cifras en mi cuenta bancaria, en mi capacidad de ser un recurso, una máquina expendedora para los sueños de la hija de oro. Miré a Camila. Ella sonreía, una sonrisa amplia y complacida, como si todo esto fuera lo más normal del mundo, como si mi dinero, mi esfuerzo, mi éxito, fueran extensiones naturales de su potencial. Laura a mi lado sintió la tensión y su mano se posó en mi brazo, un ancla silenciosa en medio del torbellino que se desataba dentro de mí. Confusión, insulto velado. Y la traición emocional más profunda que había sentido en mi vida. Este no era un regalo. Era un veneno. Un veneno que, paradójicamente, me despertó. Ese sobre no solo contenía una solicitud de dinero. Contenía el final de mi inocencia y el inicio de mi despertar. La sonrisa que puse en mi rostro en ese momento no fue de aceptación, sino de una promesa silenciosa y letal. La Isabela sumisa y lastimada había muerto, y en su lugar nacía otra Isabela. La que quemaría todas las mentiras. La noche de mi cumpleaños, después de que mi padre y Camila se marcharan, Laura se quedó conmigo. Ella me vio no solo con los ojos, sino con el alma. Sus abrazos fueron un ancla, su silencio, una comprensión profunda. Cuando finalmente pude hablar, las palabras salieron como un torrente, la furia y el dolor mezclados en un grito silencioso. Ella solo escuchó, asintió, y luego dijo: Isabela, esto no es solo un capricho de tu padre. Hay algo más. Necesitas saber la verdad completa. Y Laura tenía razón. El regalo envenenado no solo había encendido una chispa, había arrojado una bengala al oscuro pozo de mi pasado. Sobre esa petición obscena, actuó como un catalizador, una llave maestra que abrió compuertas en mi memoria, sacudiendo recuerdos que había enterrado bajo capas de resiliencia y autoengaño. De repente todo cobró un nuevo sentido. Las comparaciones, el favoritismo, la constante sensación de no ser suficiente. No eran solo caprichos de mi padre, sino parte de un patrón más grande y siniestro. Una manipulación, una vida enterada construida sobre mentiras. Decidí que la primera parte de mi venganza sería simple: desenterrar la verdad. Necesitaba entender la raíz de esa dinámica familiar,
el porqué de esa predilección tan marcada por Camila, la razón de mi constante relegación. Necesitaba saber qué secretos guardaban, qué cartas se habían jugado bajo la mesa de mi propia vida. Empecé por el principio, nuestra casa familiar. Aunque ya no vivía allí, conservaba algunas cosas. Mi objetivo principal, los objetos de mi madre. Mi madre, que había fallecido cuando yo era muy joven, siempre fue un recuerdo borroso, una presencia suave que se desvanecía en la niebla del pasado. Mi padre nunca hablaba mucho de ella, y cualquier intento mío por conocerla mejor era recibido con un silencio incómodo o cambios de tema. Ahora entendía por qué. Revisé viejos baúles, cajas empolvadas en el ático, cajones cerrados que mi padre había dicho que contenían solo objetos sin importancia. Y allí, escondida bajo un montón de viejas mantas y fotos descoloridas, encontré una caja. Una caja de madera con un pequeño candado oxidado. Y al lado, una llave diminuta que siempre llevé conmigo sin saber para qué servía, el relicario de mi madre. Abrí la caja temblorosa. Dentro no había joyas ni recuerdos típicos. Había cartas. Decenas de cartas. Cartas de mi madre. Cartas dirigidas a una tía, a una amiga, a mí. En algunas hablaba de mí, de sus esperanzas para mi futuro. Pero lo más revelador eran las que hablaban de mi padre y de la situación económica de la familia. Con cada palabra leída, mi rabia crecía, una rabia fría y constante que reemplazaba el dolor. Mi madre describía deudas secretas de don Ernesto, inversiones fallidas que había ocultado de la familia. Hablaba de cómo él, para mantener las apariencias de su estilo de vida de clase alta, en decadencia, había tomado decisiones financieras cuestionables y egoístas. Revelaba cómo se habían visto obligados a vender propiedades, a sacrificar ahorros que eran para nuestro futuro. Pero el golpe más duro vino de una carta dirigida a su hermana, escrita poco antes de su muerte. En ella mi madre lamentaba cómo don Ernesto había insistido en que Camila asistiera a las escuelas de élite más costosas de México, argumentando que ella tenía un potencial social que no se podía desperdiciar. Para financiarlo, habían desviado los fondos que originalmente estaban destinados a mi educación universitaria, que yo soñaba cursar en el extranjero. No solo eso, sino que también habían hipotecado el pequeño fondo fiduciario que mi abuela había dejado específicamente para mí. Siempre me habían dicho que no pude ir a la universidad en el extranjero por problemas económicos inesperados y que había tenido que conformarme con una universidad local. Es lo mejor. Isabela, no te preocupes, el éxito está en uno mismo, no en el nombre de una universidad, me había dicho mi padre con ese tono paternalista. Ahora entendía que no fueron inesperados. Fueron decisiones deliberadas, sacrificios forzados, y yo, la hija menos prometedora, la menos carismática, fui la pieza descartable en su egoísta juego de apariencias. La desilusión me invadió, envolviéndome como una densa niebla. No era solo la rabia por el dinero o las oportunidades perdidas, era la traición a nivel fundamental. Mi vida, mi educación, mis oportunidades habían sido sacrificadas en el altar de la imagen y el potencial de Camila. Mi padre, el hombre que debía protegerme, había sido el arquitecto de mi desventaja. Se había deshecho de mi futuro para asegurar las apariencias del suyo y el de Camila. Con cada carta leída, la imagen que tenía de mi padre se derrumbaba, desmoronándose en pedazos irreparables. No era un simple padre que prefería a una hija, era un manipulador, un ilusionista que había jugado con nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestras emociones, todo para mantener una fachada. El descubrimiento no fue solo de secretos, fue de una dolorosa y cruda verdad sobre la persona que había creído amar y respetar. Y con ese descubrimiento, el velo de incertidumbre se desprendió, revelando un camino claro y contundente hacia adelante. La rabia, antes una emoción cruda, ahora se transformaba en determinación. Tenía todo lo que necesitaba para empezar. Teo en el habilis de la verdad en la boca y la rabia hirdo en mis venas. La disolución de la Isabela ingenua fue total. La misión era clara. Camila, la hija de oro, había construido su vida sobre una base de apariencias, engaños y, lo que era peor, a costa de otros, incluida yo. Mi padre había sido su cómplice pasivo, un titiritero ciego a las consecuencias de sus hilos. Era hora de que el telón cayera. Camila era, y siempre había sido, la reina de su propio teatro. Sus redes sociales eran un escaparate brillante, un desfile constante de lujos.
viajes exóticos, cenas en restaurantes exclusivos, ropa de diseñador y lo que más le gustaba exhibir, reuniones con importantes inversionistas. Todo parecía deslumbrante, la vida soñada. Y yo sabía, con una certeza interna que ahora se confirmaba con dolorosos documentos, que muy poco de eso era real, que casi todo era una fachada. Mi primer paso fue pedirle ayuda a Laura. Si alguien conocía el entramado legal y las sutilezas de una investigación, era ella. Le entregué las cartas de mi madre, las deudas de mi padre, los recortes de periódicos que ya no recordaba haber leído. Su rostro, generalmente sereno, se endureció con cada revelación, su indignación creciente era un bálsamo para mi alma herida. Isabela, me dijo, tu madre era una heroína silenciosa. ¿Y tu padre? Tu padre es un cobarde. Camila, si está metida en esto, es una depredadora. Con Laura a mi lado, comenzamos la labor detectivesca. Mi ventaja era que Camila, en su arrogancia y su adicción a la admiración, mostraba casi todo su juego en público. Sus lujos en redes sociales eran la primera capa de la excavación. Fotos en yates, en villas de lujo, con coches deportivos. Rastreamos las fechas y las ubicaciones. Poco a poco descubrimos que esas experiencias no eran propias. Eran prestadas, rentadas o financiadas. ¿Por quiénes? Era la siguiente pregunta. La respuesta no tardó en llegar y era repugnante. Detrás de sus inversionistas se escondían hombres casados de dudosa reputación, empresarios con historiales turbios. Camila los utilizaba, seducía, prometía grandes retornos en proyectos inexistentes o inflados. Se movía en un círculo de hombres que buscaban algo más que negocios, y ella, astutamente, se aprovechaba de sus debilidades, su ambición y su propensión a la ilegalidad. Lo que descubrimos fue escalofriante. No solo manejaba fondos de dudosa procedencia, sino que también estaba implicada en esquemas de fraude, manipulación de cifras y hasta, en algunos casos, robo de identidad para abrir cuentas o para encubrir transferencias ilícitas. Era una tejedora de telarañas financieras, una araña glamurosa que engatusaba a sus víctimas con promesas vacías y la ilusión de una carrera meteórica. Cada día, Laura y yo pasábamos horas revisando registros públicos, rastreando movimientos de dinero, analizando documentos que ella, con su característica displicencia, no se había molestado en ocultar demasiado bien. Capturas de pantalla de chats, correos electrónicos comprometedores, documentos financieros manipulados. La evidencia se apilaba, un testamento silencioso de su corrupción. Laura me instruía sobre qué buscar, cómo verificar, cómo construir un caso irrefutable. Su paciencia y su mente aguda eran invaluables. Pero una reina del teatro no se derroca solo con pruebas en un archivo. Necesitas una audiencia. Necesitas que la verdad se vea, se sienta y resuene. Así que, sin decir una palabra a nadie, ni a mi padre, ni a Camila, ni siquiera a mis propios empleados, empecé a mover mis propias fichas. Mi vida social, que antes era casi inexistente más allá de mi pequeño círculo, empezó a expandirse. Asistí a eventos, conferencias, galas. No para brillar, sino para observar. Para reconectar. Mauricio Ríos, mi antiguo mentor, fue una pieza crucial. Había sido mi primer jefe, un hombre de negocios íntegro que siempre creyó en mi potencial. Me acerqué a él bajo el pretexto de buscar asesoría para el crecimiento de mi propia startup. En nuestras conversaciones, sutilmente le planteaba dilemas éticos en el mundo de la inversión, le preguntaba sobre las señales de alerta de un estafador, sobre la reputación en el ecosistema empresarial. Él, sin saberlo, me brindaba la perspectiva y el acceso a círculos influyentes que yo necesitaba. Empecé a casualidad en los mismos círculos en los que se movía Camila. Me presentaban a las mismas personas, a los mismos inversionistas que ella intentaba manipular. Yo solo escuchaba, observaba, dejaba caer frases inocuas que sembraban una semilla de duda. Un comentario sobre la importancia de la debida diligencia, una anécdota sobre cómo las apariencias pueden engañar. Jamás mencioné a Camila, jamás revelé mis intenciones. Me convertí en un peón invisible, moviéndome estratégicamente en el tablero, preparando el terreno para la jugada final, asegurándome de que cuando la verdad saliera a la luz, aquellos que importaban estarían listos para escuchar y para actuar. La inteligencia estratégica se convirtió en mi nueva brújula. La venganza, antes un impulso emocional, se transformó en un proyecto meticulosamente planificado,
una obra de arte silenciosa de empoderamiento. Cada paso, cada descubrimiento, cada conexión establecida, no era solo un avance en mi plan, era un ladrillo más en la reconstrucción de mi propio valor, de mi propia fuerza. Estaba resurgiendo de la sombra no para buscar atención, sino para reclamar mi lugar y exponer la red de mentiras que nos había atrapado a todos. El escenario estaba listo. El aire en el salón era denso, cargado con el nerviosismo y la emoción de una gran oportunidad. La gala de inversión anual era uno de los eventos más prestigiosos del año en el mundo tecnológico de la Ciudad de México, un trampolín para startups y un hervidero de capital. Y allí estaba Camila, mi hermana, de pie en el escenario, irradiando confianza, presentando su supuesta innovadora compañía, Golden Solutions. Hablaba con su habitual elocuencia, proyectando diapositivas con gráficos emocionantes y cifras escandalosas, prometiendo retornos que desafiaban la razón. Parecía la CEO que había soñado ser, la hija de oro, en su máximo esplendor. Yo estaba sentada en la tercera fila, con Laura a mi lado, y Mauricio, mi mentor, unas filas más atrás. Mis manos estaban apretadas bajo la mesa, el corazón me latía con fuerza contra las costillas. No era miedo, era la adrenalina pura. Era el momento de la verdad, no solo para Camila, sino para la Isabela que había emergido de las cenizas. Había dedicado meses, noches enteras, a este instante. Cada prueba, cada testimonio falso, cada documento editado que Laura y yo habíamos desenterrado, estaba ahora condensado en una presentación que solo yo tenía. Mi dedo tembló ligeramente al posarse sobre el botón que lo cambiaría todo. Camila concluyó su presentación con una ovación modesta pero respetuosa. Los inversionistas presentes comenzaban a hacer fila para acercarse a ella, a estrechar su mano, a expresar su interés. Era ahora o nunca. Me levanté de mi asiento, mi postura era recta, mi mirada, firme. La pequeña pantalla de mi tablet proyectaba mi propia presentación en las pantallas gigantes del salón, tomando el dominio de la sala sin preámbulos. En la primera diapositiva, solo una frase: la verdad tras el oro. El murmullo de la gente se detuvo. Camila, que ya estaba en el borde del escenario, volteó a verme, su sonrisa aún en el rostro, pero sus ojos por un instante revelaron confusión. Mi padre, sentado en primera línea, frunció el ceño. Comencé a hablar, con una voz clara y serena que apenas reconocí como mía. No había rastro de la Isabela insegura o temerosa. Buenas noches. Soy Isabela Montes. Y antes de que se inviertan sus valiosos capitales en ilusiones, creo que es justo que conozcan la verdad completa sobre Golden Solutions y su CEO, Camila Montes. Las diapositivas comenzaron a avanzar. La primera, una tabla comparativa de los supuestos proyectos exitosos de Camila contra su desempeño real, respaldada con extractos de auditorías falsificadas y cuentas reales. Luego una serie de capturas de pantalla de los chats que Laura y yo habíamos descubierto, donde Camila instruía a su personal que realmente eran unas cuantas pasantes mal pagadas como manipular informes. El siguiente slide demostró testimonios de exempleados a quienes no les habían pagado, o a quienes ni siquiera habían registrado formalmente. Luego, extractos de contratos con inversionistas que eran en realidad hombres que la financiaban a cambio de favores, con cláusulas leoninas que los dejaban en desventaja. La cara de Camila era un poema. El shock inicial se transformó en una furia contenida. Pero antes de que pudiera articular media palabra, mi presentación ya estaba mostrando pruebas irrefutables de su robo de identidad para abrir cuentas bancarias en paraísos fiscales, de sus esquemas Ponzi y disfrazados de modelos de negocio innovadores, de la corrupción financiera que era el verdadero cimiento de su empresa. Los documentos eran claros, las fechas coincidían, los nombres estaban allí. La abrumadora evidencia no dejaba espacio para la duda. El murmullo en la sala se convirtió en un zumbido. Los inversionistas se levantaban de sus asientos, algunos con sus teléfonos en mano, otros negando con la cabeza, una mezcla de indignación y asombro en sus rostros. No se trataba solo de un mal negocio, se trataba de un crimen. El clímax llegó cuando proyecté una imagen comparativa. Una foto de Camila posando con un lujoso auto deportivo en su Instagram, y al lado el recibo de alquiler del mismo auto, fechado para esa misma semana. La ironía, la desfachatez, era palpable. En ese momento la prensa, que siempre está olfateando el escándalo, no tardó en filtrarlo todo.
Flashes de cámaras disparaban, reporteros susurraban, y en cuestión de minutos, las redes sociales explotaron con la historia. La reputación de Camila se derrumbó en tiempo real, no solo en esa gala, sino en todo el panorama público. Era un choque de trenes, una implosión mediática. Mauricio, mi mentor, se acercó al escenario y tomó un micrófono. Señores y señoras, este tipo de fraude es inaceptable en nuestra comunidad de inversión. La integridad es primordial. Su voz resonó y la credibilidad que él me otorgaba era un sello de autenticidad para mis revelaciones. Observé a Camila. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de rabia impotente. Mi padre, que había corrido hacia ella, intentaba calmarla, pero sus palabras se perdían en el caos. La mascarada había terminado. Y la sensación no fue de una venganza oscura y cruel, sino de satisfacción. Una satisfacción limpia, pura, de justicia. Ver la verdad iluminar ese salón y romper la burbuja de mentiras que había atrapado a tantos fue la catarsis que había buscado. El shock en los rostros de los demás y la revelación de la verdad. Había logrado mi objetivo. La reina del teatro había sido destronada. El caos de la gala de inversión se disipó, dejando tras de sí un cráter de reputaciones destruidas. La noticia del fraude de Camila se propagó como un incendio forestal, magnificada por la velocidad de las redes sociales y la avidez de la prensa. Yo abandoné el evento con Laura a mi lado, respirando por primera vez en años un aire limpio, sin esa opresiva sombra de mentiras y expectativas ajenas. La satisfacción era palpable, una sensación liberadora que me llenaba el pecho. No pasó mucho tiempo antes de que la inevitable confrontación ocurriera. Apenas unas horas después de la gala, mientras estaba de regreso en mi apartamento agotada pero extrañamente en paz, mi puerta se abrió de golpe. Era él, don Ernesto. Su rostro, surcado por la furia, estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre. Jamás lo había visto tan descompuesto. Isabela, ¿qué demonios has hecho? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana? La has destruido. Su voz era un trueno en la quietud de mi sala, resonando con mezcla de ira y desesperación. Lo miré, calma, serena, una roca inamovible frente a su tormenta. Ya no era la niña que anhelaba su aprobación, ya no era la joven que permitía que sus palabras la hirieran. ¿Destruirla, padre? ¿O simplemente quitarle la máscara? Mi voz era baja, pero firme, cada palabra un dardo preciso. Ella construyó su imperio sobre mentiras, fraudes y la ruina de otros. Yo solo mostré lo que ya era. Él se acercó, sus manos temblaban mientras negaba con la cabeza. Pero es tu hermana. Mi hija. ¿No entiendes las repercusiones de esto? Su reputación está arruinada. Su empresa, sus sueños. Todo se fue al traste por tu envidia. Allí estaba de nuevo. La eterna comparación, la acusación velada de que mi éxito se basaba en la envidia hacia Camila. Pero esta vez no tenía poder sobre mí. ¿Envidia, padre? ¿En serio? ¿Es eso lo que crees? Lo interrumpe, y una amargura que había guardado por años finalmente encontró su salida. Usted me pidió $750,000 para financiar sus mentiras, para alimentar su fachada. ¿Sabe con qué cara me pidió ese dinero? ¿Con qué desfachatez? Después de años de sacrificar mi futuro, mi educación, mis sueños por los de ella, por los suyos, su rostro se contrajo, sorprendido por mis palabras. ¿De qué hablas, Isabela? Siempre te dimos todo lo que pudimos. Fue mi turno de reír, una risa fría y carente de humor. ¿Todo lo que pudieron? Padre, tengo algo que mostrarle. Me dirigí a mi escritorio y saqué una pila de papeles. Las cartas de mi madre. Los documentos financieros que Laura y yo habíamos desenterrado, detallando sus deudas ocultas, las ventas de propiedades familiares, los fondos de mi abuela desviados y la hipoteca del único legado que yo tenía. Aquí está, padre. Este es el todo lo que pudieron. Las deudas que escondió, las escuelas de élite de Camila financiadas a costa de mi sueño de estudiar en el extranjero. El fondo de mi abuela que se esfumó para mantener las apariencias. Mi futuro manipulado, sacrificado para que la hija de oro pudiera brillar. Le arrojé los documentos al suelo. Las hojas se esparcieron a sus pies como las cenizas de una vieja verdad. Él las miró, sus ojos leyeron algunas palabras al azar, y una sombra de comprensión, una pizca de vergüenza o de rabia al ser descubierto, cruzó su rostro.
No podía negar la evidencia. Y no crea que soy ingenua, padre. Continué, mi voz subiendo un poco. Usted la apoyaba no solo por ciega preferencia, sino porque su imagen, su supuesto éxito, era también una forma de mantener las apariencias para usted mismo. Un monte siempre debe parecer exitoso, ¿no es así? Aunque sea a costa de sus propios hijos. Él intentó defenderse, balbuceando excusas sobre tiempos difíciles y decisiones que debía tomar. Pero sus palabras eran vacías, sin la convicción moral que una vez pensé que poseía. Esta ya no es la Isabela que usted conoció, padre, le espeté. La Isabela que suplicaba su amor y aprobación, la que se conformaba con migajas, esa Isabela murió el día que me pidió $750,000 por el potencial de Camila. Y entonces, el golpe final. La revelación que sellaría la brecha entre nosotros para siempre. Usted y Camila quisieron jugar un juego peligroso con el dinero y la reputación. Pero yo he aprendido a jugar mis propias partidas, y con mis propias reglas. Antes de que el escándalo explotara, y previendo que en su desesperación, usted y sus abogados intentarían cualquier cosa para acceder a mis activos, moví cada centavo, cada inversión, cada fondo de mi empresa a cuentas fuera del país, asegurando que lo que es mío, lo que construí con mi propio esfuerzo, jamás podrá ser tocado. Ni por usted, ni por Camila, ni por nadie. El aire se quedó atrapado en su garganta. Fue un shock tal que pareció envejecer 10 años de golpe. La idea de que su hija invisible no solo lo había desenmascarado, sino que también había asegurado su propia independencia financiera, era un golpe que su ego no podría soportar. El clímax dramático de esa confrontación fue el cierre simbólico de un ciclo de dolor y manipulación. Había quemado todas las mentiras, no solo las de Camila, sino las que mi padre había tejido a lo largo de los años. Las cenizas de esas verdades esparcidas entre nosotros eran el testimonio de mi liberación. Era libre. La confrontación con mi padre fue el punto de inflexión decisivo. No solo significó el final de una relación enferma, sino el inicio de mi verdadera liberación. La Isabela que siempre había buscado la aprobación, la que se aferraba a la esperanza de un amor paterno que nunca llegó, finalmente había desaparecido. Las cenizas de las verdades que se esparcieron en aquel momento no solo enterraron sus mentiras, sino que fertilizaron el suelo para un nuevo comienzo. Después de todo el torbellino mediático y legal, la Ciudad de México se sentía pesada, cargada de recuerdos y ecos del pasado. Necesitaba un cambio de aire, un espacio donde pudiera respirar sin la sombra de lo que fue. Empaqué mi vida a lo esencial y con la ayuda de Laura, trasladé mis operaciones principales a un lugar que siempre me había llamado, un lugar de paz y belleza natural, el sur de México. En Oaxaca, entre los colores vibrantes, los aromas a tierra mojada y la calidez de su gente, encontré un nuevo propósito. Había pasado gran parte de mi vida sintiéndome invisible, desvalorizada, luchando por un reconocimiento que no llegaba. Pero mi experiencia me había transformado en una mujer fuerte, autónoma y, lo más importante, consciente del valor intrínseco de cada persona. Decidí que mi siguiente capítulo sería el de empoderar a otras. Así nació un centro de mentoría para mujeres emprendedoras, no un negocio más de tecnología, sino un espacio donde la innovación se uniera con la sabiduría y la sororidad. Quería que otras mujeres, especialmente aquellas que, como yo, habían enfrentado obstáculos invisibles, favoritismos tácitos o manipulaciones sutiles, encontraran las herramientas, la red de apoyo y la confianza para construir sus propios imperios. Compartí mi historia no como un lamento, sino como una prueba de resiliencia. Mi pasado se convirtió en una valiosa lección para otras, un manual de supervivencia en el mundo corporativo y, a veces, familiar. Mientras tanto, la justicia seguía su curso. Camila enfrentó una serie de cargos legales. Las pruebas que Laura y yo habíamos reunido eran abrumadoras. Fraude, malversación, robo de identidad. Las sentencias no fueron solo sociales y profesionales, sino también penales. Su imperio de apariencias se desmoronó por completo, dejando al descubierto una realidad mucho más cruda y sombría. No sé exactamente qué fue de ella, ni me interesé en los detalles. Había cumplido mi parte al exponer la verdad. El resto no me incumbía. Y mi padre, don Ernesto, el hombre que había idolizado y por cuya aprobación había clamado por años. Él quedó en la ruina social. Sus amigos, aquellos que lo admiraban por su posición y el reflejo del brillo de Camila, le dieron la espalda.
La verdad es que su reputación, construida sobre arenas movedizas, no pudo soportar el peso del escándalo. Los inversionistas a los que había intentado engatusar, las familias a las que había traicionado con sus manejos, todos ahora sabían quién era realmente. Lo último que supe fue que vivía en un aislamiento autoimpuesto, sin el estatus ni la influencia que tanto valoraba. La justicia, a veces, tarda, pero llega. Y no necesitaba mi intervención directa para que él enfrentara las consecuencias de sus decisiones y su ceguera. Mucha gente me pregunta si lo hice por venganza, y mi respuesta siempre es la misma: no. No asterisco, solo asterisco por venganza. La venganza puede ser un motor al principio, una fuerza que te impulsa a actuar cuando el dolor es insoportable. Pero si el objetivo hubiera sido solo verlo sufrir, mi corazón no estaría en paz. Lo hice para liberarme. Liberarme del peso de una infancia marcada por el favoritismo, de una adolescencia llena de inseguridades, de una juventud en la que siempre sentí que debía demostrar mi valía. Liberarme del resentimiento que me carcomía. La exposición de sus mentiras no fue un acto de crueldad, sino un acto de autoafirmación. Fue la declaración de que mi valor no dependía de la aprobación paterna ni de la sombra de una hermana. Fue decirme a mí misma que merezco lo que he construido, que mi éxito es mío, ganado con honestidad y arduo trabajo. Hoy en mi pequeña oficina en Oaxaca, viendo el sol ponerse sobre las montañas, siento una paz interior que nunca antes conocí. Construí mi propio santuario, mi propio imperio, basado en la autenticidad y el respeto. Ya no tengo que sonreír cuando mi corazón llora. Ya no tengo que buscar validación externa. Soy la dueña de mi historia, la arquitecta de mi destino. Y en este renacer me he encontrado a mí misma. Y eso es todo lo que importa.